se está dando una epidemia peor que el COVID, o una pandemia peor. Y nos escriben personas de muchas partes de la tierra, gente que no se congrega, gente que no quiere volver más nunca a una iglesia. Y usted dirá, ¿pero por qué? Con sobradas razones. Personas que han sido totalmente golpeadas, gente que ha sido trasquilada, gente que perdió casa, gente que perdió dinero, gente que perdió automóviles, personas que perdieron herencias, perdieron terrenos, le prestaron dinero al apóstol, después el apóstol se hizo el loco, ahora profetiza, pero no se acuerda de pagar. Eso pasa en toda Latinoamérica. Predicadores que tienen 4 y 5 mujeres. Eso se puso de moda también, porque cuando uno estudia cultura hebrea, algunos rabinos enseñan que se puede tener varias concubinas, solo una esposa. Varias concubinas. Curiosamente, hay predicadores que esto los pone locos, felices de la vida. Dios guarde, la mujer tuviera otro marido, pero ellos pueden tener varias mujeres. Entonces son unos sinvergüenzas. Porque lo que es bueno para el pato es bueno para la pata. Y lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Entonces, en medio de todo esto, tengo un material, pero tremendo, para predicar acerca de los días finales. Es un material poderoso que Dios me dio. Pero me levanté y recuerdo que ayer estaba hablando con una hermana que respeto mucho. Y entonces le dije a ella una inquietud que tengo. Entonces, mientras hablaba con ella, el Espíritu Santo me dio algunas cosas y empecé a subrayar. Llamé a un pastor que lo considero un amigo, de apellido Ballester, un pastor panameño. Me dio 3, 4 cositas buenísimas. Y entonces armé una palabra, pero en el día de hoy la abundancia de palabras fue tanta que armé toda una serie que nos puede llevar quizás unos 15, 20 estudios sobre la verdadera fe. Cuando uno lee la epístola a los hebreos, anote porque esto le puede ayudar, sobre todo a los pastores, los hermanos, hermanas. Cuando uno lee la epístola a los hebreos, capítulo 11, el capítulo 11 de la epístola a los hebreos, dice algo tremendo. Un verso que se lo saben la mayoría de la gente que va a las iglesias, pero muy poco enseñado y muy poco aplicado. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Solo hasta ahí tenemos material suficiente para predicar durante una semana. Escuche, porque esto le va a ayudar, y le va a ayudar muchísimo. Así que el que tiene oídos para oír, que oiga. Número 1, Romanos capítulo 12, verso 3, dice que la fe no fue dada, oiga bien, la fe no fue dada para ser depositada en el único ser maravilloso que dio su vida por nosotros. Su nombre es Jesús. Oiga lo que dice Romanos. Digo pues, dice el apóstol Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y esto me llama poderosamente la atención, porque Pablo dice que el que tú o yo tengamos un concepto real de nosotros no es problema. El problema es cuando tú crees que eres algo que no lo eres. Cuando tomas un lugar que no te pertenece. Cuando usted escucha predicadores que dicen que los que están bajo el manto de él no les dio el COVID. Pero yo pregunto, ¿y alguna gente sabía que ese manto tenía un montón de cosas ocultas? ¿Alguna gente sabía que ese manto tenía hijos fuera del matrimonio? ¿Alguna gente sabía que ese manto le gusta lavar dinero? ¿Alguna gente sabía que ese manto tiene testaferro y tiene gente metida en negocios muy oscuros? Ahora escuche, porque esto le puede salvar la vida. Oro a Dios para que usted esté aquí. Oro a Dios para que esté aquí. Número uno, la Biblia habla de la fe salvadora. Número 2,
la Biblia habla de la fe como fruto. Y número 3, la Biblia habla de la fe como un don. Un ejemplo es el tipo de fe de Ruth. La Biblia dice en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 16, dice que Ruth creyó a Jehová y fue salva. Mire qué interesante. Quiere decir que la fe tiene el poder de salvar. La Biblia dice que el eunuco que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 36 al 38, dice que creyó en el Señor y fue salvo. Y mire lo que dice la Biblia de Cornelio, Hechos capítulo 11, verso 14 al 18. Dice que Cornelio cree por fe en Jesús. Ahora, esa es la fe que salva. Es una fe que tiene el poder de salvar el alma, la fe que tiene el poder de redimir, la fe que tiene el poder de sacarte, la fe que tiene el poder de hacer que lo que no podía ser posible en tu vida en Dios sea posible. Pero la Biblia habla de un nivel, segundo nivel de fe, y es la fe como fruto. Este es el tipo de fe que se refiere a la fe nacida de un corazón que ha sido redimido, pero no solo redimido, sino que ha sido transformado para empezar a vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Esta fe te hace crecer, esta fe se fortalece, esta fe te hace caminar sometido a la voluntad del Señor. Podemos decir que conforme vamos creciendo, nuestra medida de fe también tiene el poder de dar frutos. Eso lo dice el libro de Timoteo, capítulo 2, verso 6. Mire lo que dice Timoteo. Dice que el labrador, para disfrutar de los frutos, tiene que trabajar primero. Quiere decir que hay un nivel de fe que es la fe que da fruto. Es la fe que no te deja estático, es la fe que no te deja quieto, es la fe que no te deja empequeñecido, ni con una vida de pigneo, ni con un problema de enanismo. Tampoco es una fe que te da una elefantiasis espiritual, donde tus órganos crecen de una forma extraña y desproporcionada. Tampoco eres un hidrocefálico espiritual, sino que es una fe que alterna la vida salva con la vida de los frutos del Espíritu. Y esto me llama poderosamente la atención, porque la Biblia dice que Bernabé llegó a Antioquía y estaban llenos de fe. Eso dice el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 24. Hechos, capítulo 6, verso 5, dice que los diáconos deben de ser hombres llenos de fe. Y usted pregunta, ¿y qué hacían los diáconos? Es que los diáconos en la Biblia lo que hacían era darle de comer a las viudas. Solo en algunas organizaciones que están fuera de realidad hacen que los diáconos tengan autoridad. Y los diáconos son prácticamente el cuerpo oficial. Y los diáconos deciden si el pastor se queda o se va. Eso es antibíblico. Eso es totalmente ilógico. Eso no está en la Biblia. Los diáconos, para repartir comida, tenían que estar llenos de fe. Ahora pregunto yo, ¿cuánta gente realmente que ejerce algún tipo de liderazgo dentro de las congregaciones estarán llenos de fe? Pregúnteselo usted. Ahora, la tercera manifestación de fe es la fe como un don. En 1 Corintios capítulo 12, verso 9, dice fe por el mismo Espíritu. Fe por el mismo Espíritu. La fe es uno de los 9 dones del Espíritu Santo de la iglesia que ha sido dado para poder enriquecer y bendecir al cuerpo del Señor. 1 Corintios 12:31 dice que es un regalo de Dios necesario para que se manifiesten otros dones. Entonces, hablamos de la fe salvadora, hablamos de la fe como fruto y la fe como un don. La fe salvadora es la fe que te hace creer que aunque nunca vistes al Señor de tú a tú, la fe te hace creer que el poder de su sangre derramada en el madero es capaz de anotar tu nombre en el libro de la vida. Pero no solo te quedas allí, sino que la fe te lleva a un nivel donde creces en el Espíritu y empiezas a dar fruto, según Mateo 3:8, frutos, óyame bien, frutos dignos de arrepentimiento. Según Mateo 7:15 dice, por sus frutos los conoceréis. No te conocerán por la unción, no te conocerán por profetizar, no te conocerán por hablar en lengua, no te conocerán por caer al suelo, no te conocerán por gritar ni por cantar lindo. Te conocerán por los frutos del Espíritu. Y dentro de esos 9 dones aparece
el don de fe. Y entonces hablamos de la fe como un don. Ahí nos quedamos. Y esto me parece interesante, muy interesante. Por eso el que tiene oídos para oír, que oiga. Es importante oír. Es importante recibir esta palabra. Y es importante poder entender lo que el Espíritu Santo está trayendo. Y está trayendo a nosotros. Ahora, cuando leemos Hebreos dice algo que realmente te hace saltar. Porque Hebreos dice que la fe es una sustancia. Y si la fe es una sustancia, entonces la pregunta es, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con nosotros? Oiga, porque lo que voy a decir es muy fuerte. Cuando nosotros hablamos de fe, casi siempre se usa una palabra. Y se usa que la palabra pistis es la palabra fe en griego. Y la palabra emunás es la palabra fe en hebreo. Y ha habido una confusión en torno a esto. Porque pistis es creer que Dios existe. Y la Biblia dice que aún los demonios creen que Dios existe y tiemblan. Pero emunás es caminar conforme a la creencia de que Dios existe, no afuera, sino adentro de mí. Los impíos creen, los demonios creen, el diablo cree, las potestades creen, los ormalás creen. Lo dijimos cuando hablamos de demonología. Hablamos de los orchiat, que son los espíritus de dimensiones altísimas. Hablamos de los príncipes. Hablamos del inframundo. Hablamos de lo que se mueve en las regiones celestes. Hablamos de los dominios, de los tronos, de los gobiernos, de los gobernadores. Esa es la fe pistis, que es donde un demonio cree y cualquiera cree. Por eso la fe para un judío tenía que ver con su forma de vida. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y estoy hablando de emunás porque para un judío la fe que tiene que ver con emunás es la fe que te hace creer. Es la fe que te lleva más allá. Es la fe que te hace vivir una vida diferente. Los griegos creían en muchos dioses. Por eso viene la palabra pistis. Porque la palabra pistis es creer, sí, pero creer, y se lo vuelvo a repetir, cree que Dios existe. Pero emunás no es creer que Dios existe, sino que Dios vive dentro de mí. Por lo tanto, mi vida es totalmente otra cosa. Por eso pistis no es el término más adecuado. Creer no es tan fácil. Lo más difícil es caminar conforme a una creencia que se convirtió en un estilo de vida. A eso le llamamos fe. Y por eso quiero hablar de la verdadera fe. Porque el problema que yo veo, el problema que yo noto es que hay demasiada gente en los ministerios que están creyendo, pero están creyendo con la fe pistis. Por eso usted ve ministerios donde la gente llega y la gente tiene la idea de que Dios escucha más a ese hombre que está predicando ahí en el altar. Y entonces la gente crea pequeños dioses. Usted va a los grandes ministerios y cuando un derrumbe pasa, como lo que está pasando hoy en muchos ministerios, la gente se va. Porque la gente tenía una fe como la fe de los demonios. Los demonios creen y tiemblan, pero no creen que Dios vive dentro de ellos. A nosotros a diario nos escribe gente. Y yo soy experto en desanimar personas. Porque a mí hay gente que me llama y me dice, ore usted, porque a usted Dios lo oye más que a mí. Y yo soy el primero que bajo de las nubes la gente. No, un momentito. A usted también Dios lo oye. Déjese de ese cuento. A usted también Dios lo oye. Aquí el punto no es que el diablo me respete a mí. Aquí el punto es que los demonios te respeten a ti. Aquí el punto no es que Satanás respete cuando yo hable y abra mi boca. Aquí el punto es que tú levantes un altar al Dios de los cielos en tu casa. Porque el problema es que lo que se le ministró a la iglesia a nivel mundial es pistis. Por eso usted ve hoy
Usted va ahorita a Miami y usted se da cuenta que en Miami hay un escándalo. En Miami hay un escándalo, porque el escándalo ¿cuál era? El escándalo era que todo el mundo caminaba atrás de un hombre, no de Dios. Por eso yo lo he predicado 500 veces. Nunca sigas a un hombre que no tiene la voz de Dios dentro de él. Y usted escucha predicadores que se atreven a decir, es que Dios me dijo que lo que nunca se ha ido de este ministerio es su presencia. Y uno se pregunta, ¿realmente en ese lugar había presencia? Si una persona estaba ministrando bajo una realidad de pecado abierto, ¿había presencia? Yo le garantizo que no la había. Eso es igual a lo que pasaba con Ofni y Finés. Es lo mismo que pasaba en Silo. Por eso la gloria había sido traspasada, pero la gente seguía metido allí porque la gente había sido hechizada y la gente había sido encantada. Había un espíritu de encantamiento y hay un poder opresor donde a la gente se le dice que fulano, que si usted lo toca, que si dice algo, Dios lo va a matar. Y eso es mentira. Porque lo que se le ha ministrado a la gente es pistis. Pistis es que la gente cree que el hombre que está allá arriba es el ungido y el resto estamos hechos una desgracia. Y eso es mentira. Por eso es el descalabro que hay en Latinoamérica. Porque la gente lo único que conoce es pistis, no emunash. Porque si la gente conoce emunash, entonces la gente no caminará atrás de un hombre. Ok, yo creo que tú eres un hombre de Dios. Creo que eres una mujer de Dios, creo que tienes una palabra en tu boca, creo que eres una persona ungida, pero por encima de ti está el Dios en el que yo creo. Me gusta lo que predicas y amo la palabra que hay en tu boca, pero quiero que sepas que tú también te lavas los dientes igual que yo en la mañana y también te bañas igual que yo. Y si tú no te bañaras y eres igual que cualquier perro de la calle, y si no logras entender eso, entonces caminarás toda la vida con un espíritu de idolatría y nunca verás la gloria de Dios, porque aquí el único perfecto es Dios. Después de Dios todos nos equivocamos. ¿Usted cree que yo no me he equivocado? Yo me he equivocado 550,000 veces, y si estoy en pie es porque Dios es fiel. Pero parece que el problema es cuando se ministra pistis. Porque toda la vida nos dijeron cosas que no son. Y toda la vida nos ministraron un evangelio raro, donde lo único que hemos hecho es endiosar a los hombres. Mire qué interesante. El libro de los Hechos 23:2. Daniel, yo he leído la Biblia varias veces, pero este pasaje me llamó la atención. Me parece como que lo estaba leyendo por primera vez. Daniel es el muchacho que está aquí conmigo, que es mi sobrino. Hechos 23:2 dice: ante esto el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Y Pablo le dijo: hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios. Reaccionó Pablo: ahí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Y los que estaban junto a Pablo le interpelaron. Interpelaron fue que le dijeron que se callara. ¿Cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, no me había dado cuenta que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho está escrito: no habléis mal del jefe de tu pueblo. Ahora, interesante, ¿por qué Pablo no se dio cuenta que era el sumo sacerdote? Porque según la tradición judía, este sacerdote era sacerdote, pero no vestía como sacerdote. No comía como sacerdote, ni hablaba como sacerdote, y no ministraba como sacerdote, y por lo tanto no lucía como sacerdote. Cuando leí esto me voló el cerebro, el Espíritu Santo. Por eso Pablo no lo reconoció. Por eso Pablo ni siquiera supo ante quién estaba. Yo he viajado por cualquier cantidad de naciones y hay una hora específica del día donde en un aeropuerto usted ve judíos y musulmanes que buscan algo y se postran y usted lo ve orar y usted se pregunta: ¿y por qué lo hacen? Porque sucede que para ellos es demasiado importante identificarse con lo que ellos creen.
Escuche porque esto es fuerte. Por eso hay mucha gente que tiene título, pero no viven conforme a ese título. Y no me quiero meter en problemas. Bueno, en problemas no me meto, pero no quiero decir algo que golpee. Pero es tremendo. Cuando uno ve gente en el altar, hombres con un arete en cada oreja, y usted dice, pastor, ¿es pecado ponerse un arete en la oreja? Yo no lo sé, pero no creo que en el altar sea bueno que un hombre se ponga un arete. ¿Por qué? Porque sucede que en ese momento ese hombre es el sacerdote de Dios. Entonces, si este hombre no representa lo que él está cantando o no representa lo que él está adorando, entonces quiere decir que este es otro de los sacerdotes que no come, que no viste, que no habla y que no ministra como sacerdote. Por eso es que si los hombres no lo reconocen, los demonios tampoco lo reconocerán. Y eso no es legalismo, eso es sencillamente palabra viva de Dios. Por eso es que tenemos gente que cuando ven este tipo de cosas dicen, bueno, pero ¿qué es el evangelio? Usted sabía que hay gente que no se sabe. Los vecinos dicen después, yo no sabía que él iba a la iglesia, porque los gritos que se escuchan en esa casa, la inmundicia que sale de la boca de esa gente, la música que escuchan en esa casa, la cantidad de soeces que sale de la boca de esa gente, la ropa que usted ve que algunas hermanitas y algunos hermanitos se ponen, se da cuenta que esta gente nunca en su vida tuvo un emunás divino, que es la fe divina, sino que lo que tuvieron fue pistis. Ellos sencillamente creen. Por eso siempre buscan a alguien que les ponga la mano encima. Por eso siempre buscan algún profeta. Y por eso toda la vida son engañados. Por eso toda la vida alguien les dice, sí, pero tienes que mandar tanto dinero. Ellos dicen amén, amén, porque hay que hacerlo. Y te das cuenta que es una fe barata. Es una fe como la fe de los demonios. Que los demonios creen y tiemblan. Creen y tiemblan, pero no conocen. No conocen a Dios porque Dios no vive dentro de ellos. Alguien tiene que decir aleluya, porque no viven conforme a lo que dicen creer. Pablo predicó en Corintios. Si tú lees, te das cuenta que la razón por la que Pablo dice que las mujeres deben de cubrirse la cabeza, y mucha gente hoy predica que por eso tienen que taparse y que el cabello no sé qué y se ponen una mantelina, nunca lo entendieron. La razón por la que Pablo dice que la mujer tenía que taparse la cabeza era porque habían sacerdotisas que eran prostitutas dentro del templo y estaban hablando como si fuera de parte de Dios. Y Pablo, cuando tú lees las versiones antiguas, lo que le está diciendo es cállense la boca, porque ustedes han prostituido la palabra del Dios viviente. Ustedes tienen que aprender que cuando Dios habla se calla a todo mundo la boca. Ahí ha estado el gran meollo de este problema, porque no vivían conforme al emunás. Por eso Pablo le da algunas indicaciones a las mujeres de Corintio, y no solo que creyeran que Dios existía, sino que demostraran con los frutos que Dios no solamente tiene una fe salvadora, no solamente tiene una fe que tiene el poder de dar fruto, sino que tiene una fe que tiene el poder de levantar un don. Y eso es tremendo, me parece impresionante cuando un hombre y una mujer camina conforme a su fe y no camina conforme a las locuras. Hoy lo que todo mundo quiere es dame el código, dame el código, dame el código. Pero cuando tú le buscas los frutos, te das cuenta que no hay fe, que no hay amor, que no hay templanza, que no hay mansedumbre. Te das cuenta que no hay gozo. La inmensa mayoría de gente evangélica vive sin gozo. ¿Por qué? Porque lo único que le fue ministrado fue pistis, no emunash. Por eso cuando lee la epístola, dice, pues la fe, la sustancia, es una sustancia que se te mete por el cuerpo. Ahí Pablo sí les manda a usar velo. ¿Por qué?
¿Por qué les mandó a usar velo? Porque tenían que aprender a identificar si había un problema. Y aquí es donde mucha gente malentiende el verso y ni siquiera saben qué era lo que realmente Dios estaba diciendo. Cuando yo leo estas cosas me hacen temblar, estas cosas me hacen gritar, estas cosas me hacen levantar mis manos y adorar a Dios. Yo leo en el capítulo 22 del libro de Génesis, que dice que Dios le había dado en los capítulos anteriores un hijo a Abraham. Dice que Dios se lo promete en el capítulo 15. Allá por el verso 18 Dios hace un pacto con Abraham. En el capítulo 17 Dios le vuelve a repetir el pacto. En el capítulo 20 ocurre algo sobrenatural. Y allá por el capítulo 22 Dios le acaba de pedir a Abraham que mate a su propio hijo. He escuchado predicadores que dicen: hermano, Dios te va a quitar todo lo que te estorba. Eso es mentira. Dios te pide algo y no te mata si no se lo das. Porque la prueba más grande de la fe se llama obediencia. Ahora comienza el mensaje. La fe sin obediencia no funciona. Porque cuando la fe tiene obediencia, es cuando la fe se convierte en obras. ¿Qué dice el capítulo 22? El verso 3. Señores, Dios no te va a quitar nada. Dios te lo pide. Por eso hay gente que no logra entender esta palabra. Dios le da un hijo a Abraham. Y Abraham está como loco con ese muchacho. ¿Cómo cree que estaba Sara de feliz con ese muchacho? Pero el Dios que te da algo, después te lo pide de regreso. Por eso hay gente que dice: pastor, pero si Dios me dio este auto, ¿por qué me pasó lo que me pasó? Si Dios me lo dio. Porque la prueba más grande de la fe se llama obediencia. Por eso hay un hombre en la Biblia llamado Job, que se levanta ya por el capítulo 1 y después de todo lo que le está pasando, allá por el capítulo 2 también, después aparece en el capítulo 13, en el capítulo 15, y él dice: él dio, él quitó. Yo desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Él dio, él quitó, sea bendito el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Por eso usted encuentra un hombre como Job, hablando en el capítulo 13, en el verso 15, y él dice: aunque él me mate, yo en él esperaré. Por eso usted encuentra 3 jóvenes hebreos que dicen: aunque nuestro Dios no nos libre de tu mano, oh rey, y muramos en ese horno, aún así nunca nos postraremos ante tu imagen. Porque la fe llega un momento en que será probada. Y el día que la fe sea probada, usted y yo necesitamos tener la capacidad de tener la suficiente obediencia para no cuestionar al Creador. Estoy a punto de terminar. Mire lo que dice el verso 3, capítulo 22 de Génesis. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vea lo que dice el verso 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Dios le había dicho a Abraham: vete a tierra de Moriah, y en uno de los montes que yo te mostraré, me sacrificarás a tu hijo, tu único hijo. Al tercer día alzó los ojos. ¿Qué significa eso? Temor, reverencia, respeto. Escúchenme. ¿Por qué hay tanta gente que piden oración todos los días? Porque necesitan descubrir la fe emunás. Porque pistis lo descubre cualquiera. Emunás es cuando tú conoces
Cuando tú conoces al Dios de este libro, obviamente tenemos que orar unos por otros y amén. Pero tú no puedes seguir toda la vida diciendo, es que Dios te oye más a ti que a mí. No, Señor, Dios también te oye a ti. Pero es un día para descubrir la fe emunás y no pistis. Por eso hay tanta gente que cuando le ocurre algo al predicador, todo mundo se va y todo mundo llora y todo mundo se decepciona y todo mundo grita y todo mundo dice, ay, pero ¿cómo va a ser? ¿Y cómo nos vinimos a dar cuenta? Porque tenían la fe de los demonios, que es la fe pistis, que es la fe que la gente tiembla. Por eso la gente va a un culto. Usted lo ve que caen al suelo, pero el día siguiente tienen que volver a caer al suelo, porque si no caen al suelo, sienten que Dios no los bendijo. Porque toda la vida caminan de temblor en temblor y de emoción en emoción. Pero cuando tú caminas en la fe pistis, toda la vida necesitarás un mañana. Cuando caminas en la fe emunás, tú caminas por una convicción. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo de donde yo esté, de ahí el Señor me levantará. Yo sé que mi Rey es poderoso. Yo sé que mi Rey vive. Levante su mano conmigo. Dígale, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero saber quién eres. Quiero, Señor, que esta fe vagabunda, esta fe que se mueve como el tamo que arrebata el viento, esta fe que ahora entiendo por qué mis hijos están donde están, ahora entiendo por qué mi familia está donde está, porque es una fe liviana, es una fe que usted ve la gente todo el día pegada a un celular oyendo alabanza y adoración supuestamente. Sin embargo, cuando usted los busca se dan cuenta que están vacíos, porque solamente de oídas oyen, pero sus ojos nunca han visto ni han conocido al Rey de Gloria. Va a haber una revolución en Latinoamérica, va a haber una revolución cual nunca antes la ha habido, porque Dios va a empezar a despertar hombres y mujeres en todo el planeta. Dios está despertando ancianos, Dios está despertando niños, Dios está despertando, y por eso Dios sacude la iglesia. Y agárrese, porque Dios va a sacudir esto como nunca se ha sacudido. Saldremos como una vergüenza para este mundo. La gente se va a reír de nosotros por los escándalos a nivel mundial. Pero aquí se levantará un pueblo con una fe real. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se lo leo de una versión antigua. El que tiene oídos para oír, que oiga. Es pues la fe, la certeza o la sustancia de lo que tú ves. Y es pues la fe, la realidad de lo que nadie ha visto. Eso es fe. Eso no es pistis. Eso es emunás. Emunás es cuando tú no te sostienes por la unción de otro, no te sostienes por el manto de otro, no te sostienes por la revelación de otro, te sostienes por lo que tú conoces, por lo que tú has vivido. Entonces hoy dejas de ser un mendigo espiritual. Hoy dejas de ser un somalí que vas de culto en culto a ver quién te profetiza la primera tontera que puedes encontrar. Te sacudes de eso en el nombre de Jesús. Te bendigo ahora en el nombre de Jesús. Levanta las manos. Dile, Señor, yo quiero conocerte. Quiero saber quién eres. Quiero conocerte, Dios. En el nombre de Jesús. Señor, te doy gloria, te doy honra y te doy alabanza a ti, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Rey soberano. Te doy la gloria y te doy la honra. Oh, tú te mueves entre el pueblo. Oh, trayendo. Por eso sacúdete. Y tú mismo ponte la mano encima
Empieza a tocar a tus hijos. Empieza a tocar a tu familia. Métete a la habitación de ese hijo drogadicto, de esa hija que está en problemas. Métete a la habitación y empieza a soltar palabra en el nombre de Jesús. Ponte la mano en ese tumor, en ese cáncer. Ponte la mano en los ojos, ponte la mano en los oídos, ponte la mano en el estómago, ponte la mano en el vientre, ponte la mano en la cabeza, ponte la mano en el pecho y sé sano. En el nombre de Jesús. Nunca más en una fe barata. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Agárrese porque esta serie se las trae. Esta serie de la verdadera fe va a sacudir a millones en el nombre de Jesús. Los bendigo. Les mando un abrazo gigante. Que el Dios de los cielos los cuide, los esconda en el hueco de su mano y haga maravillas con ustedes. No se olvide, Apóstol Rafael Ramírez, canal oficial. Ahí. Y active la campanita para que cada vez que transmitimos usted pueda ser parte de eso, de esta gloria, esta bendición. Soy el pastor Rafael Ramírez. Mis hermanos de YouTube, mis hermanos de Facebook, mis hermanos de Instagram, se les ama demasiado. Un abrazo gigante para ustedes. Nos vemos el domingo a las 10 en punto de la mañana, hora de Centroamérica. Serían las 11 de la mañana, México, Colombia, Panamá, Perú. 12 del mediodía, Bolivia, República Dominicana, Nueva York, Venezuela. Serían las 13 horas, que serían la 1 de la tarde en Chile, en Argentina y en Brasil. Y serían las 6 de la tarde. Dios te bendiga de una manera especial. Te invito a que le des like y compartas este video para que más personas puedan ver y escuchar la palabra de Dios. Así que si te gustó este video y eres nuevo, te invito a suscribirte a nuestro canal Profeta y Evangelista Vlog. Dios te bendiga.